Federación Taula de Valencia, y dado nuestra alta condición y gran profesionalidad hemos decidido mandar un observador neutral hasta allí. Enviamos a Gonzo, ¿y qué nos cuentas, Gonzo? Pues efectivamente, en primer lugar lo que os voy a mostrar es el recorrido que hicimos por los que fueron los máximos exponentes del derroche de dinero público que sufrió esta ciudad de Valencia. Nuestra primera parada en el Tour del Derroche en Valencia es todo un símbolo, la ciudad de las artes y las ciencias. Presupuesto inicial 385 millones, coste final 1.300 millones. Nos acompaña en esta visita el periodista Sergi Castillo Prats, que ha escrito un libro sobre la corrupción y el despilfarro en la Comunidad Valenciana titulado Tierra de Saqueo. Sergi, esta ciudad de las artes y las ciencias es como el símbolo de la gestión del Partido Popular aquí en Valencia, pero ¿con qué finalidad se construyó en un primer momento? Esto en principio iba a ser un proyecto mucho más modesto, lo ideó todavía el anterior gobierno socialista, que estaba pensado en plan para dar recursos culturales a la ciudad. El PP lo transformó en esta megalomanía que vemos en estos edificios tan grandes, donde hay desde el Palacio de las Artes, donde está la ópera, el Hemisfèric, el Museo de las Ciencias y el Ágora. Este ha sido el escenario de todos los grandes eventos y los grandes actos que ha organizado el Partido Popular, desde la visita del Papa, el festival de la MTV, el Campus Party, un campeonato incluso de hípica. Aquí se ha realizado todos esos actos, ¿no? Era el escenario de su gran sueño, ¿no? El gran sueño que vendieron a los valencianos. Sergi, ¿alguien ha intentado explicar a qué se debe el sobrecoste de toda esta obra? Ha habido continuos modificados de obra que han ido saliendo de forma constante mientras se realizaban los trabajos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las escaleras del Museo Príncipe Felipe, que era algo que Santiago Calatrava no preveyó porque necesitaba una salida de emergencia, y cuando inauguraron el edificio los bomberos alertaron de que era necesario construir esas escaleras. Perdona, ¿Calatrava diseñó este pedazo de edificio y no hizo salida de emergencia? Efectivamente, y fueron los bomberos los que obligaron a construir esos dos pegotes, que son dos escaleras que están en los laterales del edificio. Y no solo en este caso, sino en el Palacio de las Artes, donde está la orquesta de Les Arts, había muchísimos asientos que se construyeron que no estaban mirando al escenario, estaban mirando al lado de enfrente, ¿no? De forma que no tenían visibilidad, o les tapaba un pilar, muchos errores que tuvieron que ir adaptándolos. Hay que decir que cuando se inauguró Palau de Les Arts había goteras, las goteras se filtró el agua y hubo cascadas que entraron por dentro, se tuvieron que hacer reformas. Lo mismo ocurrió en el Ágora. Bueno, son conocidas no solo en Valencia, sino en muchos sitios las chapuzas, ¿no? Los errores de muchas construcciones de este arquitecto, que por otro lado tiene cierto prestigio mundial. ¿Y todo ese dinero que se tuvo que pagar a mayores para arreglar los desperfectos salió todo de la Generalitat Valenciana? Bueno, hay una pequeña parte que finalmente logró el último gesto, creo que hizo el último gobierno del Partido Popular de Alberto Fabra, obligar a la empresa constructora y al arquitecto a reformar el trencadís, que era ese recubrimiento del Palau de Les Arts que se había desprendido y que estaba en muy mal estado. No se saben los motivos, tampoco nos lo han explicado muy bien, pero se estaba cayendo todo, ¿no? Y eso sí que lo pagó la empresa constructora y el arquitecto. ¿Y qué uso tiene ahora la Ciudad de las Artes y las Ciencias? Bueno, es un polo de atracción turística, pero principalmente por el entorno. La gente viene a visitar, es una visita obligatoria en Valencia, pero en realidad las visitas al interior son escasas. Por eso se ha decidido privatizar, sacar a concurso y que una empresa explote varios edificios al mismo tiempo para ver si así compensa edificios que no tienen todavía utilidad con otros que parece que funcionan mejor. Básicamente el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe es el que recibe más visitas de estudiantes porque es un museo de las ciencias que está bastante bien diseñado en su interior, y el Hemisfèric, donde también hacen proyecciones de cine IMAX en 3D. Pero, por ejemplo, el edificio del Ágora es el que carece totalmente de utilidad, o el Umbracle, que fue reconvertido en una discoteca de lujo, ¿no? Para la gente VIP de Valencia, que también podía darse muchos usos. El Ágora es un edificio que se construyó por idea de Francisco Camps, porque cada presidente llegaba y cambiaba el proyecto, ¿no? Quería hacer lo suyo y quería darle su impronta personal. Y Francisco Camps decidió hacer el Ágora. Edificio Ágora, 80 metros de altura, casi 5.000 metros cuadrados de superficie, presupuesto inicial 45 millones de euros, coste final 90 millones, el doble.
Pero en un principio, ¿cuál fue la finalidad con la que se construyó? Bueno, no tenía ninguna finalidad, eso es lo extraño, ¿no? Que este edificio se ha utilizado muy pocas veces desde que se inauguró, prácticamente 4 o 5 veces. Es un edificio como una sala polivalente que está en alquiler, quien quiera utilizarla para algún acto puede pagar por ello. De hecho, el Partido Popular realizó aquí un mitin en las elecciones europeas del año 2014 por el que pagó 5.000 euros por un uso que en teoría valdría 40.000 euros. O sea que se hizo una rebaja por el uso cuando estaba gobernando. Y además de los mítines del PP, se ha utilizado para el Open de tenis, que se han realizado varias ediciones, en las cuales también en la organización ha participado la empresa Orange Market, que está siendo investigado dentro del caso Gürtel, y algún desfile de moda. Ya está, el edificio está cerrado todos los días del año. Y además tiene deficiencias en la estructura y hay goteras, hay cuestiones del recubrimiento que también deben de arreglarse, y lo que pasa es que no hay dinero. ¿Y se sabe cuánto dinero habría que gastarse para poder arreglar todos estos desperfectos? Lo principal es terminarlo, porque el edificio no está terminado. En la parte de arriba todavía le faltan incorporar unas estructuras que son como para dar la sensación de las mariposas, como unas alas que deberían de colocarse. Son más de 2.000 toneladas de hierros que están tirados en un descampado, unos hierros que no se han colocado porque el precio de ese trabajo valdría 3 millones de euros, un dinero que no tiene la Generalitat para terminar la obra. Y esos hierros están siendo fruto de saqueo y robo por parte, en este caso, de ladrones y gente que se dedica a vender chatarra. Pero ese material se pagó. Ese material se pagó, efectivamente, pero no se le ha dado uso. Siguiente parada en el Tour del Derroche, el circuito del Gran Premio de Fórmula 1 de Valencia, que además de dejarnos imágenes como esta... Esta Ferrari California, que va pilotada por el presidente de la Generalitat, la alcaldesa de Valencia tenemos de copy. Dejó un enorme agujero económico. Costó 280 millones de euros de dinero público. Que esto ha costado muchísimo dinero. Valencia coge un gran premio de Fórmula 1. ¿Por qué su propietario, Bernie Ecclestone, decide venir aquí, a esta ciudad? Ecclestone buscaba alguna ciudad de Europa para hacer un campeonato, un circuito al aire libre. Y en Valencia, a diferencia de otras ciudades, lo reciben con los brazos abiertos. Todo lo que pide se le da. Además, es muy curioso que en vísperas de las elecciones autonómicas y municipales del año 2007 se organiza una rueda de prensa con Camps como presidente de la Generalitat, en la cual Ecclestone comparece ante todo el mundo y dice que si gana Camps, la Fórmula 1 vendrá a Valencia. En esas elecciones barrió el Partido Popular y sacó su mejor resultado. La gente era algo que le ilusionaba muchísimo. La Fórmula 1 en ese momento, con Alonso en la cresta de la ola, era algo muy atractivo y la verdad es que tuvieron muy buen resultado. Los valencianos no solo tuvieron que pagar el acondicionamiento de la pista, que fue cercana a los 100 millones de euros, sino que hubo que pagar también un canon para poder celebrar esos gran premios aquí en Valencia. ¿A cuánto ascendía el canon? El canon ascendía a las 5 ediciones sobre unos 117 millones de euros. Y además, cuando termina la Fórmula 1, deciden comprar la empresa Valmor, que era la empresa organizadora, formada por el piloto Martínez Aspar, Bankia y un empresario, Fernando Roig. Deciden comprar esta empresa, en teoría por un euro, pero claro, una empresa que arrastraba pérdidas de 33 millones de euros que hemos tenido que pagar los valencianos, con lo cual la suma total, con los derechos de emisión también de Canal Now, son 300 millones de euros lo que ha costado este capricho. Quería preguntarte por esto de los derechos de Canal Now, porque también hubo que pagarlos cuando esas carreras ya las retransmitía un canal nacional, La Sexta. Sí, La Sexta las retransmitía, pero aún así nuestra televisión quiso ayudar todavía más y pagó 22 millones de euros con una audiencia bastante menor que la que estaba teniendo La Sexta para esas retransmisiones. Hoy en día ya no hay Fórmula 1 en Valencia, pero ¿siguen los valencianos pagando la decisión de haberla traído a esta ciudad? Cada año pagamos 7,5 millones de euros por el coste que ha tenido la construcción del circuito. Ese coste vamos a tener que pagarlo hasta el 2023. Tercera. La intervención de la Generalitat Valenciana ha calificado el funcionamiento de la empresa pública Ciegsa como estafa institucionalizada. Un buen ejemplo es el colegio en el que nos encontramos. Fue reformado en el año 2004. Ciegsa licitó las obras por 11.300.000 euros y acabó costando casi 17 millones. En este caso el sobrecoste fue de 5,5 millones de euros.
Juan Nieto, periodista del Mundo, aquí en Valencia. ¿Por qué en vez de hacerlo la Generalitat se le encarga a Ciegsa la construcción de los colegios? La Comunidad Valenciana necesitaba construir colegios más rápidos, de una manera más ágil, y se crea una empresa pública para poner en marcha todos esos centros que se necesitaban. Decían que era para agilizar, pero lo que parece es que realmente se derivaba en la construcción de colegios a Ciegsa para burlar muchos controles públicos que, construyéndolos a través de la Consellería de Educación, no se podían burlar. ¿Qué es lo que consiguieron hacer gracias a burlar esos controles? Pues construir muchos colegios con muchas deficiencias, acumular una deuda de más de 1.000 millones de euros en sobrecostes y una deuda para la Generalitat de 1.600 millones de euros. Eso ha sido el resumen de Ciegsa. Imagínate los colegios y los institutos que podríamos tener aquí en la Comunidad Valenciana con ese dinero. ¿Cuál es la diferencia de precio que hay entre un colegio construido por Ciegsa y uno que construía la Consellería de Educación? Los precios ya de licitación eran un 17% más caros que si los construyera la Consellería de Educación. Pero es que después, cuando los colegios ya se acababan, con los sobrecostes, la diferencia entre un colegio construido por la Consellería de Educación y otro por Ciegsa, y es que superaban el 36% el metro cuadrado. Es que aquí, en Valencia, los colegios se han pagado el metro cuadrado que lo mismo que puedes pagar tú por comprar en la Milla de Oro de Valencia, en plena burbuja inmobiliaria. ¿Qué tipo de colegios construían? ¿Por lo menos eran buenas construcciones con buenos materiales? Mira, todos los valencianos yo creo que hemos estudiado en institutos, en colegios o en barracones que se caían, en barracones que cuando tenías que ir al colegio te tenían que llevar, o al instituto te tenían que llevar tus padres hasta la misma puerta del barracón porque el suelo ni se preparaba, dejaban las aulas prefabricadas y te tenían que llevar con el coche hasta la entrada del barracón o si no, no podías acceder. O de repente colegios que se caían. O sea, se caía el techo. En Santa Pola, por ejemplo, se cayó el techo de un colegio. Todos los meses aquí los periodistas informamos sobre alguna incidencia muy concreta en colegios construidos por Ciegsa. Y el problema es que muchas de esas constructoras a las que adjudicaron esos contratos están en quiebra. Entrabas en un círculo que los colegios muchas veces no sabían por dónde salir. ¿Hay alguna relación entre la política que se siguió desde Ciegsa con la proliferación de barracones en la Comunidad Valenciana? Es que se fomentaba la construcción de barracones. Es que aquí no se ha primado la construcción de colegios. Aquí eran soluciones parches, temporales, y sobre todo porque esas empresas que construían esos barracones colaboraban con los cargos políticos que ahora nos hemos encontrado que los investigan en una macroinvestigación contra la corrupción. ¿Cómo se ha llegado a descubrir esta situación? Hay algo que diferencia este caso al resto de casos que se puedan investigar contra la corrupción, y es el grado de colaboración de muchísimos implicados. Y todo esto ha podido salir porque la gente está colaborando con la investigación y porque la Fiscalía, cuando recibe en julio de 2014 la denuncia, no mira hacia otro lado. Por eso ha podido salir todo esto. Juan Nieto, muchísimas gracias. Y del derroche nos vamos a la resaca del derroche, los colegios de barracones. Raquel Lafarga, de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio 103. En primer lugar, ¿por qué se llama 103 el colegio? Porque es provisional. Había una necesidad en esta zona y construyeron este colegio provisional, diciéndonos que en 2 años tendríamos el colegio nuevo. ¿Y cuántos años lleva siendo provisional este colegio? 8. ¿Cuáles son las condiciones de las infraestructuras de este colegio? Pues pésimas, con los recursos mínimos. Lo único que tienen es un aula para cada clase. No tienen biblioteca, no tienen gimnasio, no tienen aula de informática, no tienen aula para hacer desdobles. La biblioteca la tiene cada aula en su clase. Tiene un mueblecito y entonces eso es la biblioteca, que van cambiándose los libros de una clase a otra, pero ya está. Cada vez que llueve el agua entra como quiere por todos los huecos de las aulas, se filtra por las paredes, entra como cortinas, pues se estropean los libros, porque claro, en las paredes hay apoyadas librerías, los baños se embozan cada 2x3, está pues a lo mejor la Bedel o alguna profesora que tiene que hacerlo ella manualmente. ¿Y cómo es estudiar aquí en invierno? Pues a primera hora mal, claro, cuando tú llegas al colegio está húmedo, está frío, no está acondicionado, esto es una chapa metálica y ya está. Entonces hasta que el aire acondicionado caldea las aulas, pues pasarán unas horas a lo mejor destemplados.
Hay más de 200 denuncias que se han puesto por las condiciones en las que está este colegio. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Generalitat? Nosotros lo que les decíamos es que no cumplían con la normativa básica de la edificación. O sea, no cumple la norma de seguridad e higiene, no cumple las normas mínimas de habitabilidad, de accesibilidad. Si un niño va en silla de ruedas, pues tiene que ir sorteando obstáculos que son los trocitos de hierro que separan un barracón de otro. ¿Pedís explicaciones en la Generalitat? Sí. ¿Qué os dicen? Siempre negativas, siempre no sabemos, ahora no hay dinero, ahora vienen las elecciones, ahora os prometemos, pasan las elecciones, no cumplen. ¿Cuántos hijos tienes estudiando en el cole? Tengo 2 niñas, de 6 y 9 años. ¿Te habría gustado que tus hijas hubieran estudiado en un colegio con instalaciones normales? Pues sí, pero bueno, ellas no conocen otra cosa y esto les parece que es lo mejor que han visto. De hecho, fuimos una vez a ver el instituto que les corresponde y estaban alucinadas. Iban por el pasillo flipando con todas las instalaciones, el gimnasio que tenía. Claro, no han visto nada así. ¿Qué es lo que sentiste cuando te enteraste hace poco, por ejemplo, del problema que hubo aquí durante años y años con la empresa pública Ciegsa y los sobrecostes en los colegios mientras vuestros hijos estudiaban en barracones? Indignación, por decir algo suave. Tantos años peleando, que hemos conseguido poquitas cosas, muy poquitas cosas, y una tomadura de pelo. Una tomadura de pelo a nosotros, a todos los valencianos, a todas las personas que estamos en esta situación y afectadas, y sobre todo una burla de nuestros hijos. Raquel, muchas gracias. A ti.